Bueno, continuando con nuestro programa, nos toca darle la bienvenida a la maestra Ana Georgina Hernández Zarza, que ella será nuestra siguiente ponente con el tema, ay, denme un segundo, como que todos los temas se parecen entre sí, pero todos tienen lo suyo. Bueno, la presento mejor. La maestra Ana Georgina es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con una especialidad en Desarrollo Humano por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal y una maestría en Prevención y Tratamiento Multidisciplinario de las Adicciones. Cuenta con 2 diplomados en AMAPSI como formación de psicoterapeuta y desarrollo infantil. Tiene experiencia que ha laborado en el Centro de Especializado de Prevención y Rehabilitación de las Adicciones. Se desempeña en funciones como psicóloga clínica, da consultas actualmente y se desempeña como en la Secretaría de Educación como promotora de salud preescolar. Eh, Bienvenida, maestra. Muchas gracias. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Gracias a Max y al doctor Murueta por esta oportunidad, por esta invitación y pues por generar espacios tan importantes como esto, sobre todo hablar de un tema especial como son las adicciones, ¿no? Que es un tema de salud pública. Entonces, pues bueno, hoy yo les quiero compartir experiencias que he tenido a lo largo de 9 años ya en el trabajo de adicciones, así como algunas estrategias que he implementado en mi práctica clínica, lo que ha funcionado, lo que no, algunos resultados y los desafíos que aún nos enfrentamos como profesionales en este tema. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Bueno, los objetivos de esta sesión el día de hoy, no solo, creo yo que no solo son académicos, ¿no? Es poder compartir con ustedes lo que sucede en la práctica, lo que nos ha funcionado o lo que no, cómo podemos mejorar y especialmente desde una mirada multidisciplinaria, ¿sale? Entonces, pues vamos a abordarlo. También vamos a compartir estrategias terapéuticas efectivas en diferentes contextos, explorar modelos de prevención y tratamiento, promover la reflexión interdisciplinaria sobre el abordaje integral de las adicciones. Quiero empezar compartiendo con ustedes algunas estadísticas y unos datos claves según la OMS y la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Fíjense que 296 millones de personas consumieron drogas al menos una vez al año. Son muchísimas las personas que han tenido contacto con estas sustancias. La edad de inicio de consumo en América Latina está entre los 13 y los 15 años. Cada vez se está hablando de edades más tempranas de inicio de esto, ¿no? Y 64 millones de personas en el mundo sufren de trastorno por uso de drogas, pero solo una de cada 11 recibe tratamiento. Entonces nos damos cuenta que hay una brecha inmensa entre las personas que padecen esta enfermedad y que reciben atención, ¿no? En el caso de las mujeres, son las que menos tienen acceso a ello. Solo una de cada 18 recibe un tratamiento, a diferencia en comparación con uno de cada 7 hombres. Entonces vean cómo, pues sí hay un distanciamiento muy grande entre este padecimiento y el tratamiento de ello. Por esto es importante que se hable y que se muestren, pues algunas intervenciones, estrategias y también lugares a donde se puede acudir cuando una persona presenta un problema de adicción a sustancias. Si bien es cierto, pues también esta edad temprana también es algo preocupante, porque cada vez es más común que los niños estén consumiendo desde muy pequeños. También va a depender mucho del contexto y la cultura. Por ejemplo, aquí en algunas comunidades, en el Estado de México, se acostumbra a dar el pulque, a los bebés recién naciditos en sus mamilas, a bebés chiquititos en mamilas, porque creen que que tiene nutrientes y que ayuda a los niños, ¿no? Entonces, pues esto también, el contexto y la cultura también influye muchísimo para el consumo de alguna sustancia. Yo, por ejemplo, en las escuelas les pregunto, en primarias, les he preguntado a los alumnos, ¿ustedes han consumido algún tipo de droga, alcohol?
Y la mayoría, es impresionante como la mayoría levanta su mano y dice que sí. ¿Por qué? Porque desde pequeño se está promoviendo esto. A lo mejor que mete el dedito, pruébalo. Este, pues, los papás desde chiquititos empiezan, bueno, solo dale un traguito. Y en nuestra cultura, pues también el alcohol es una droga de fácil acceso, es legal y eso lo hace, este, como que tenga mucho más publicidad. Ujú. Entonces, pues desde ahí se está promoviendo este consumo y las cifras son pues muy altas y son pocos los que acuden a un tratamiento. Y bueno, es importante mencionar la adicción como una enfermedad. Creo que hoy en día todavía la adicción se está viendo como una cuestión de voluntad. Hay mucho estigma y mucho prejuicio, como una cuestión de voluntad o es una persona viciosa, como si no influyeran más factores en esto. Y pues en realidad está en juego el aspecto biológico, psicológico y social para que esta enfermedad se dé. En el biológico, ¿por qué? Pues porque hay una predisposición genética. No estoy diciendo que una persona que tuvo padres alcohólicos o abuelos con un problema de dependencia a sustancias, tú lo vas a tener seguro, pero sí te hace mucho más vulnerable a generar este tipo de adicción, ¿no? Y claro, pues también hay cambios neuroquímicos en el cerebro. Los neurotransmisores que se generan en un cerebro adicto a un cerebro no adicto, pues son muy distintos y eso también contribuye a que esto se vuelva como una necesidad. Ajá. Entonces, por eso ese factor biológico sí hay que contemplarlo y hay que empezarlo a ver. Por eso es que es una enfermedad. El psicológico, pues porque siempre hay un trasfondo atrás del consumo, ¿no? Pueden ser traumas, trastorno de ansiedad, depresión, duelos no elaborados, todas las cosas psicológicas que rodean al consumo de la sustancia. Y también hablamos de el aspecto social, la exclusión, la violencia. Hay factores que hacen mucho más vulnerables a la persona para que consuma, ¿no? Entonces, todo esto afecta también y lo hace pues mucho más riesgoso para que tenga este acercamiento con ellos. Entonces, sí hay que ver a la adicción como una enfermedad biopsicosocial, contemplando todos esos dos aspectos. Si no trabajamos con todos ellos, pues el tratamiento no va a tener éxito en esto. Bueno, los principios del tratamiento efectivo, lo que yo he notado que funciona mucho en esto es que sí o sí necesita ser un tratamiento personalizado. Es decir, no va a haber como una fórmula mágica que nos diga cómo tratar las adicciones o cómo abordar en esto, sino tiene que ser individualizado, porque la historia del paciente es distinta, su contexto es diferente, el tipo de droga que consume es diferente, la cantidad, todo va a ser distinto. Entonces, sí hay que individualizar cada uno de los tratamientos. También tiene que ser un tratamiento accesible. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muchas personas también no cuentan a veces con el recurso para tratar una enfermedad así o no saben también a dónde acudir. Hay muchos otros tratamientos que no cuentan con todo un equipo multidisciplinario y a lo mejor utilizan métodos como muy punitivos, de mucho castigo para tratar las adicciones. Esto también pues no favorece en la rehabilitación del paciente, ¿no? O van en contra de su voluntad. Los pacientes no quieren rehabilitarse y son sometidos a tratamientos donde los forzan a recibirlos. Entonces, el tratamiento tiene que ser accesible y por voluntad propia, ¿no? Tiene que ser integral, donde se trabajen aspectos físicos, mentales, sociales, familiares. Todo esto se tiene que tocar, no solo como el consumo de la droga, sino abarcar ampliamente las demás esferas. Pues también hay algo que ha funcionado en el tratamiento y es hablar de un enfoque de reducción de daño. Esto a veces puede ser algo controversial porque muchas familias no están de acuerdo con esto, pero sin embargo los pacientes a veces sí quieren o desean a lo mejor solo dejar una sustancia. De todas las que consumen, ahorita les voy a platicar un caso que tuve y que se puede hacer el análisis con esta reducción de daño, ¿no? Donde todo lo que consumía quiso reducirlo y a lo mejor él poco a poco fue dejando las sustancias, pero pues hubo mucho menos riesgos, muchas menos consecuencias negativas
Entonces también uno de los principios efectivos es que pues también se trabaje con la reducción del daño, dependiendo de cada caso. Y la atención continua. Hay muchos centros donde solo se dedican a desintoxicar, que es válido también, pero ya no se da un tratamiento continuo a esto, solamente aplicamos en la desintoxicación. Y no se trata de eso. El paciente necesita llevar un tratamiento continuo, este, y con equipo multidisciplinario, un tratamiento intensivo donde no solo lo maneje un profesional de la salud, sino pues varios a la vez que estén abordando a la persona dependiente de sustancias. Otro aspecto clave que vemos para que esto funcione, para que la persona pueda rehabilitarse, es la reinserción social. Si la persona no cuenta con un apoyo, una red de soporte, el tratamiento es difícil que pueda salir adelante, ¿no? Se ha visto muchos casos como a veces la persona con adicción es aislada, pues sí, pierde su trabajo, se sale del mundo laboral, se sale del mundo social, se sale del mundo familiar y entonces va quedando sola. De lo que se trata aquí es que se pueda reinsertar a una sociedad donde pueda construir vínculos y relacionarse, tener una conexión con las personas, con su entorno, sentirse útil, motivado, encontrar un sentido de vida. ¿Y eso que lo va a dar? Pues mucho parte de reinsertarlos en el entorno social. Creo que ese también es un aspecto clave que se tiene que abordar en el tratamiento de adicciones, que a veces es difícil, ¿no? Por el mismo estigma, por el mismo, la forma en que se trata a los pacientes, pero sí tenemos que empezar a realizarlo. Bueno, les voy a compartir un caso clínico de Lucía. Se cambió el nombre para mantener el anonimato de la paciente, ¿no? De 50 años. Ella llega con un diagnóstico de trastorno por uso por alcohol y trastorno depresivo. Esto fue diagnosticado el trastorno depresivo por un médico psiquiatra. Tenía algunos factores de riesgo en su historia familiar, que había un trauma sexual, su entorno familiar era muy violento y de consumo. Ahí un segundo. ¿Ya se dejó de compartir la diapositiva? No, se sigue compartiendo la del caso clínico 1. Ay, sí, pero yo ya no la veo. Un segundo. A ver, la voy a compartir nuevamente. Listo. Este, ay, no. Bueno, el caso, clínico de Lucía. Ella llegó por un trauma sexual. Estos eran sus factores de riesgo que ella tenía. Un entorno familiar de mucha violencia y de consumo, un trastorno depresivo y no contaba con una red de apoyo familiar. Prácticamente Lucía estaba solita. Su consumo era excesivo, ella llegaba a consumir una botella diaria de tequila, ¿no? Entonces, evidentemente esto estaba afectando en todos los aspectos de Lucía, en todas sus esferas. Sus antecedentes, hace 4 años la paciente sufrió una pérdida traumática de su hija, ¿no? Ella fue víctima de un feminicidio. Desde entonces, ella lo narra así. Empezó a consumir alcohol para sobrevivir al dolor y evitar enfrentar la realidad. ¿Cuál fue la intervención que se hizo con Lucía? Se tuvo que ocupar todo un equipo multidisciplinario para el trabajo de Lucy, desde entrar con un tratamiento farmacológico, porque su depresión era muy grande, severa. Entonces, tuvo que consumir algunos fármacos para poder regular su estado emocional. También tuvo un acompañamiento intensivo, lo que les decía, no solo con un especialista, sino con varios. Traía un duelo patológico y también se tuvo que abordar este duelo patológico. Lucy ni siquiera podía hablar del fallecimiento, ya llevaba 4 años viviendo así. Entonces se trabajó con la terapia de duelo, creación de rituales
para abordar este mismo duelo. Y algo crucial en el caso de Lucía fue el fomento de las redes de apoyo. Ya viendo en su historia familiar, ella se sentía acompañada por su cuñada, por una de sus cuñadas y que sí la apoyaba. Entonces también se involucró a la cuñada durante el tratamiento y pudo, realmente encontrar una motivación, Lucía, en, en este vínculo que hizo con su cuñada. Se sentía mucho mejor teniendo esta relación con ella. Ya no se sentía tan sola. Dentro del tratamiento también hubo la inserción a grupo de madres buscadoras de la paciente. Es decir, esto le motivaba mucho a Lucía de poder trabajar, a ella encontró la motivación ahí, ¿no? Ella decía, es que yo me siento bien ayudando a otras mamás a prevenir que les suceda esto, a buscar, eh, sí, a combatir esta lucha que vivimos juntas y poderlas ayudar, acompañar y vivir el proceso. Esto era lo que ayudó también a Lucía a cambiar, a dejar el alcohol y encontrar un nuevo sentido de vida, una nueva motivación. Entonces, vean lo importante que es poder conectar a los pacientes con sus redes de apoyo, y no solo la familiar, sino también externas a algún soporte que ella encuentre. Lucía tuvo mucha adherencia al tratamiento psicológico y, y logró mantenerse en abstinencia. El resultado fue, al menos, le seguimos el caso durante 7 meses y poco a poco ella fue reinsertándose en el mundo laboral, trabajaba, logró encontrar empleo en una fábrica, y su adherencia al tratamiento psicológico. Al final, nosotros también éramos su red de apoyo, su red de soporte. Entonces, por ello es importante fomentar desde empatía, comprensión, una práctica sin juicios y poder ayudarla a ella en todo este caso. El tratamiento multidisciplinario juega un papel esencial. También tuvimos la intervención de una terapeuta ocupacional que se dedicaba a establecer rutinas con ella, encontrar también actividades que le pudieran a ella contribuir a su estado emocional, a su autoestima, em, a generar motivación hacia el cambio. Entonces, fue un proceso largo donde sí hubo recaídas, pero justamente se veían así, no como un fracaso, sino como parte del proceso, porque eso es importante contemplarlo. Las recaídas no son, el tratamiento no es lineal y no va a ser de abstinencia completa a la mejor al principio, o muchos sí lo pueden ser, pero también va a haber casos en donde haya recaídas y esto a veces a la familia también le genera pues mucha controversia porque se espera que el paciente deje la totalidad del consumo, pero también si llegan a pasar, pues verlas como parte del proceso y no como un fracaso. Entonces, pues este fue el caso de Lucía a grandes rasgos de cómo pudo tratarse su adicción. También les quiero presentar el caso clínico de Javier, que es un niño de 18 años. Él va por consumo de cocaína, cannabinoides y alcohol. Sus antecedentes, pues tenía un papá alcohólico, lo expulsaron de la escuela porque lo cacharon consumiendo dentro del plantel. Tiene ansiedad desde los 15 años, ¿no? Su edad de inicio de consumo fue a los 15 años. Entonces, Javier acude, pues porque todo se da. Cuando lo expulsan de la escuela, sus familiares no sabían del consumo del paciente hasta que ocurre este hecho. Y entonces él para empezar no quería recibir el tratamiento, no había una voluntad de decir, quiero dejar de consumir, más bien era un deseo de la familia o de los papás que estaban muy angustiados por este consumo del chico. Entonces, pues empezó a trabajar con él, primero, pues mucho la entrevista motivacional, como generar deseos de cambio en él, actividades que implican desde terapias grupales, terapias individuales. La terapia de grupo también ayuda muchísimo porque es como el reflejo de lo que está viviendo también otra persona, ¿no? Entonces, eso funcionó mucho con Javier, la terapia de grupo, el apegarse a actividades que él antes hacía,
como a él le gustaba mucho el deporte y correr. Entonces, pero pues desde los 15 años había dejado totalmente esto. Y él hablaba conmigo sobre no querer dejar el consumo de marihuana, pero sí querer dejar el consumo de cocaína y de alcohol. Entonces, él estaba dispuesto a ya no consumir esto. Sí, posteriormente su tratamiento se dividió en fases. Entonces, se trabajó con reducción del daño, logrando que el paciente dejara de consumir la cocaína y el alcohol. Pero pues aquí también se tiene que ver qué hace que el paciente esté buscando la cocaína, qué le da la cocaína, qué le da la marihuana, qué le da el alcohol para que él siga consumiendo esto. Cómo encontrar cuál es esa motivación, qué hay abajo de todo este consumo, ¿no? Y por qué la marihuana no la quería dejar. Bueno, se trabajó entonces con un programa de reducción del daño en donde se promovió que a lo mejor el consumo que no quería dejar, que era de la marihuana, pues se llevara hasta un control y un registro. Era difícil para él poderlo seguir, pero sí lo logró. Y tiempo después logra dejar el consumo de cannabinoides. ¿Cómo era este registro que llevábamos con él? También era a través de sus papás. También se dio el apoyo y la psicoeducación a los padres para que todos estuviéramos dentro de una misma línea y también poder trabajar con ellos como este, este, este registro del control de cannabis, ¿no? A lo mejor decíamos, vas a consumir, él proponía, bueno, me voy a consumir un cigarro de marihuana al despertar, solo uno, antes se consumía a lo mejor dos o tres y él quería ir reduciendo a uno el consumo de cannabis en el día y luego, no sé, después de una actividad a uno. Sí se trabajó así al principio y obviamente sí hubo minimización de riesgo porque con la cocaína y con el alcohol también había muchas consecuencias que perjudicaban en su vida y en muchas esferas. Entonces, ya posteriormente, eso como primera fase. Después, en la segunda fase, ya se estuvo trabajando con el consumo de cannabinoides. También Javi a veces tenía recaídas, pero retomaba inmediatamente el proceso y continuaba con esta motivación de cambio. Entonces, se logró también con él lograr una abstinencia de 1 año, su reinserción escolar, que esto le ayudó muchísimo. De hecho, él decía, quiero estudiar en sus terapias, en algunas, con la terapeuta ocupacional. Él llevaba sus libros y pedía como esta ayuda en la escuela para poder reinsertarse otra vez. Y también al final encontró un trabajo que le ayudaba mucho, no era de tiempo completo, era este como de repartidor. Encontró un trabajo en donde le facilitaba y le motivaba a continuar con un estilo de vida saludable. Aquí quiero que veamos, también se trabajó con la terapia cognitivo-conductual, con las distorsiones cognitivas. En el caso de Javi funcionaba muy bien ese tipo de terapia. Y pues logró al final una abstinencia de 1 año. El trabajo con la familia también fue clave aquí, ¿no? Si no hubiéramos tenido el apoyo de los papás en este acuerdo que se hizo con Javier, a lo mejor nunca lo hubiéramos logrado. Entonces, por eso la importancia de trabajar de una manera integral con ellos. Ahora, las lecciones de los casos que yo he aprendido esto, siempre es importante escuchar antes de intervenir. El paciente tiene toda una historia que necesitamos entender, comprender y saber qué hay de trasfondo en este consumo. Comprender precisamente cuál es la función del consumo, incluir a la familia o red activa, como en el caso de Lucía, donde se le incluyó al grupo de madres buscadoras y eso hizo que Lucy mantuviera su abstinencia. Y los diagnósticos oportunos. Sí tenemos durante nuestras primeras sesiones, tenemos que dar el diagnóstico y saber identificar en qué etapa del consumo se encuentra el paciente. No es lo mismo un paciente que está en uso, abuso o dependencia. Para tener una intervención eficaz, sí es importante detectar en qué etapa se encuentra y cómo lo voy a tratar. Esto también es clave en el proceso. Y un acompañamiento sostenido, que sea constante. El paciente y que tenga su adherencia al tratamiento. La terapia intensiva y la intervención multidisciplinaria de todos los profesionales a la vez.
como en ambos casos se trató, ¿no? Ambos estaban tratados por un médico psiquiatra, un psicólogo, sus terapias grupales, sus terapias individuales, sus terapias de duelo y sus terapeutas, su terapeuta ocupacional. Todo funciona, ¿ok? Bueno, ahora quiero hablar un poco eh, de la prevención, de qué se ha funcionado en este ámbito preventivo. Entendremos por prevención que es adelantarse a los hechos, reducir riesgos, minimizar consecuencias negativas, daños, ¿no? Entonces, lo vital, lo que funciona en una prevención es hablar de educación temprana basada en habilidades para la vida. ¿Cuáles son estas habilidades para la vida? Solución de problemas, toma de decisiones, autoconocimiento, manejo de emociones. Creo que a México todavía le falta un poquito más en esta cultura de prevención. Normalmente siempre es cuando ya existe el problema, las personas están acostumbradas a tratar, pero antes de eso todavía hay un trabajo profundo que hacer y en especial en las adicciones, creo que tenemos que hacer mucho énfasis en ello. ¿No? Entonces, pues esto, fomentar habilidades para la vida, que la persona vaya entendiendo a comunicarse asertivamente, toma de decisiones, relaciones interpersonales también entra en habilidades para la vida. Y mucho de prevención en el trabajo con familias vulnerables. Es decir, hay factores predictorios o que hacen más susceptibles a las personas de consumo, como los que ya mencionaba, entornos de violencia, en los contextos, maltrato, baja autoestima, entorno escolar a lo mejor hostil. Todo esto puede ser riesgoso y entonces si lo detectamos, hay que tratar de contraponerlo con factores protectores, que cuáles pueden ser em, actividades recreativas, relaciones saludables. Otro factor protector puede ser el vincularse con entornos favorables, ¿ah? Como el hacer ejercicio, iniciarse en actividades que a ellos les gusten, relaciones de vínculos también saludables. Y pues también a modo de prevención, también hacer uso de las intervenciones digitales, plataformas de apoyo. Por ejemplo, en adicciones está la línea de la vida, donde las personas pueden recibir también apoyo gratuito en un momento de crisis, en un momento de deseo de consumo sumamente alto. Entonces, también apoyarnos de esto. O hay plataformas o hay aplicaciones también que nos pueden ayudar a manejar pues temas como ansiedad, deseo de consumo. Tenía una paciente que ella tenía mucho deseo de consumo y le funcionaba mucho una aplicación de mindfulness que se llama Headspace y ella lo podía ocupar en su área laboral, donde en juntas tenía este deseo de salir a consumir. Entonces, pues era una herramienta que también le ayudaba a poder calmar este deseo de consumo, a poder centrarse en su aquí y en su ahora y poder mantener la calma. Ujú. Ya después se aplicaban otras estrategias, pero pues también parte de la prevención podemos hacer uso de herramientas digitales. Bueno, Hay algunos obstáculos que creo que todavía siguen existiendo pues que son comunes en nuestro ámbito, ¿no? Y es el estigma en servicios de salud. Todavía, como les decía yo, las adicciones todavía están rodeadas de mucho juicio y se sigue tratando a las personas como viciosos o como si fuera, como no deja de consumir porque no quiere, solo una cuestión de voluntad. Y no es así, hay otros factores, como ya los vimos, que están implicados en ello. Y dentro del mismo sistema de salud a veces también se ve, ¿no? Tenía un paciente que me contaba, él estaba en un síndrome de abstinencia sumamente fuerte y acudía a un hospital y no lo querían atender porque decían que esto no era una emergencia, la abstinencia. Hay pacientes que sí han fallecido de abstinencia en un consumo, bueno, pacientes severos, ¿no? Pero ¿a dónde se manda ese paciente o quién lo puede atender? Hay centros de desintoxicación, pero muchas veces no se cuenta con el acceso tan fácil a esto y pues el paciente queda sin atención.
Entonces, hay fragmentación en la atención, también a veces mucha sobrecarga del personal de salud. Yo trabajé en un centro de adicciones en donde sí eran demasiados pacientes los que se pedía que se trataran en un mismo día aspectos administrativos y a veces no se tenían los insumos para trabajar con la persona, ¿no? Entonces, pues también había ahí una sobrecarga en el personal de salud. Y todavía falta en más intervenciones en prevención, en adolescentes, en niños, hablar del consumo también en edades tempranas. Muchas veces hay mucho juicio sobre si hablas de esto, estás generando o puedes propiciar que el adolescente vaya y consuma, cuando no es así, al contrario. También información a la familia de, de lo que implica esta enfermedad. ¿Ok? Bueno, algunas propuestas que se tienen para la prevención, pues es que exista mayor integración entre niveles de atención. Es decir, que podamos tener enlaces o contactos con personas como estas alianzas interinstitucionales, donde puedan ser canalizadas con facilidad, donde puedan ser reinsertadas los pacientes dependientes, una formación continua. Estas estrategias pues no son nuevas, pero sí hay que implementarlas de manera urgente, ¿no? Seguir trabajando en ellas. El actualizarse constantemente sobre sobre nuestra especialidad a las adicciones. Y también es importante, pues, generar esta red de apoyo, que ustedes cuenten también con un equipo en donde el paciente no solo reciba atención de uno solo, sino de muchos al mismo tiempo y que estén en constante comunicación. Entonces, em, pues como reflexión final queda que la lucha contra las adicciones no se gana con castigos ni estigmas, sino con educación, prevención, apoyo emocional y políticas públicas que lo acompañen. Con esto, yo termino mi presentación. No sé si alguien quiera compartir algo, expresar eh, alguna situación, alguna experiencia que ustedes hayan tenido con ello. Muchas gracias, maestra, Ana Georgina. Me gustaría, o a lo mejor un poco, que nos platique esta parte con este chico en en el consumo de cannabinoides, porque creo Ujú. que es una de las sustancias que constantemente se están como haciendo populares y fáciles de consumo en los adolescentes. Además de lo que usted mencionó, ¿qué otras áreas de oportunidad tendríamos nosotros como psicoterapeutas para trabajar con estos chicos adolescentes? Sí, el acceso fácil al consumo de las drogas cada día se está dando mucho más, ¿no? La marihuana es una de las drogas de impacto que consumen muchos adolescentes. Marihuana, cocaína, cristal también ya se está dando, o los inhalables que son muy baratos y que se consumen muy fácil. ¿Qué estrategias? Pues sí, enseñarles muchas habilidades asertivas, muchas habilidades de rechazo a la sustancia. Creo que el entorno social también influye mucho. Javier también llegó a consumir o a probar la cocaína por la influencia que tenía de sus compañeros. Entonces, el poder rechazar el consumo de ellos, esta presión social también que ejercían sus amistades sobre él respecto al consumo de cocaína, era un aspecto base para que él consumiera, ¿no? Le ponían hasta retos para consumir también. Entonces, el fomentar habilidades en él de comunicación asertiva, de cómo rechazar la sustancia, de cómo salirse de este entorno que lo estaba haciendo, pues muy vulnerable al consumo de las sustancias, el poder decir no, a él le costaba mucho trabajo poder negarse, porque no se sentía incluido, no se sentía parte de esto. Entonces, con él también se fortaleció otros vínculos, otras amistades sanas, ¿no? Él en el deporte, que le gustaba mucho correr, pudo encontrar también amistades que lo jalaban hacia esta actividad.
Entonces, y con estrategias de rechazo a la sustancia, como decirle no de una forma no pasiva, sin ser pasivo, pero tampoco sin ser agresivo, sino hasta en su lenguaje corporal le enseñamos a cómo podía hablarlo y que hiciera prácticas de cómo le podía decir a su compañero que no quería esta vez, y estrategias para alejarse de él, de ellos, ¿no? Creo que esto también es un aspecto fundamental en el... Claro, esto entonces estaríamos hablando que los grupos sociales, de nuevo, generan un impacto para esta posibilidad del consumo de sustancias y que va a Así depender es, un poco de la presión que hace este grupo y las así es. habilidades que puede desarrollar para tomar decisiones basadas en cosas más saludables para ellos. Exactamente, así es. Ok. También mencioné en ese caso algo que es bien importante y creo que lo hemos mencionado a lo largo de la jornada, la Ajá. parte de otro tipo de apoyos, ¿no? Como el deporte, a lo mejor esta cuestión de las otras habilidades, ¿no? O las Mm. otras inteligencias múltiples que tenemos, que no solamente veamos el problema que tiene, sino que también busquemos cómo ayudarlo a expresarlo sin la necesidad de llegar a un consumo. ¿Cuáles ha aplicado usted de estas posibilidades? Y de a cuáles puede, el afianzarlo a algo que le guste, empezar como a determinar cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, para de poder de ahí partir, ¿no? Ah, no, a mí me gusta hacer el deporte, a mí me gusta la música, a mí me gusta incluirme en esta actividad. Entonces, el tiempo de ocio también aquí, sobre todo en adolescentes y en todos, el tiempo de ocio también es algo, es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, sí estar con actividades que para ellos les sean satisfactorias y que encuentren sentido, que creen motivación. Entonces puede ser desde la música, desde el deporte, desde actividades recreativas y actividades de vinculación con la familia, este, juegos, actividades, sí, que les permitan tener este contacto con los demás, pero sano, que sea sano. Ok, me quedo pensando un poco. La arteterapia nos ayudaría a entender estas visiones que de repente llegan a tener los chicos con las sustancias, porque es muy bien sabido que el arte, y más cuando están en estos procesos de intoxicación, tienden a Ujú. ser muy artísticos, ¿no? Porque están como liberados, están más fluidos, vamos a poner esa palabra, ¿no? ¿Has tenido oportunidad de con tus pacientes que te compartan algo de lo que hacen en estos periodos, tomando en cuenta como la arteterapia? Sí, totalmente. Creo que ahí juega un papel fundamental. Finalmente es también una forma de expresión, ¿no? Había en la clínica donde yo laboraba, había una actividad de arte terapia, de terapia de arte, ¿no? Entonces, donde los pacientes aprendían también a tocar instrumentos, a poner su música favorita, este, a elaborar, una vez hubo una ocasión en donde se elaboró, se hizo entre todos los pacientes una banda de música. Entonces ellos generaron una canción respecto a su adicción, de lo que sentían, de lo que vivían, con sus experiencias, con sus vivencias, y fue presentada a familiares y a, pues, a todo el personal clínico. Bueno, los pacientes estaban muy motivados. Uno encontró como ahí un sentido de decir, bueno, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero escribir canciones, yo quiero, y para los demás fue demasiado placentero. También ahí abres como un campo en donde ellos dicen, me gusta esto, quiero participar o quiero formar parte de esto. Claro, algo que también me llamó mucho la atención en tu ponencia es esta carencia o esta sobresaturación que tienen los sistemas de salud en México, ¿no? Que Así son es. una necesidad primordial y que de repente estamos como dejándolo de lado y eso limita un poco a tener tratamientos con mayor eficacia por el número de pacientes que atiende un psiquiatra, un médico, un psicólogo y las frecuencias que tienen entre los especialistas de repente también hacen que se pierdan un poco en este tratamiento. ¿Crees que es un factor también para que haya un incremento en el Sí, consumo? totalmente.
Sí, totalmente. La persona no recibe una atención adecuada a esto o un tratamiento incompleto y no se puede abordar de manera integral o a veces hay carencia, a veces la demanda es muchísima y el personal es poco. En realidad, pues a veces la gente no conoce también a dónde acudir y no hay muchos centros atendidos por profesionales en donde las personas que tienen un familiar dependiente puedan acercarse, ¿no? Hay también muchos otros centros, pues como lo comentaba, donde utilizan métodos eh, de mucho castigo y que no son lo más favorable desde mi experiencia. Ajá, pero sí, lo que comentas es, sí implica o si hay afectación en el tratamiento cuando el servicio está saturado, no se cuenta con el personal suficiente para atender de forma integral a la persona dependiente. Ok, te leo uno de los comentarios para que nos guíes. Sí, Y dice la doctora Silvia Castro, muy interesante lo que remarca la doctora. Sé que se puede hacer y a dónde se puede referir a un joven que no quiere dejar de consumir y que su adicción está desgastando extremadamente a toda la familia, que se pone en riesgo constantemente. sí, me imagino la impotencia que ha de sentir la familia de no poder hacer nada cuando el paciente no tiene la voluntad o el deseo de cambiar. Pero ahí, pues el trabajo también podría ser con la familia, con ustedes, como familiares, empezar a acudir a, a consultas, a terapia, ustedes mismos, ¿no? Para ver qué puede favorecer o cómo podemos ayudar a nuestro familiar que está consumiendo a tener un cambio. Si él no quiere, es muy difícil. Si lo llevas a la fuerza, el tratamiento no va a tener éxito, desde la experiencia que yo he tenido. Entonces, el trabajo se puede iniciar comenzando con la familia, que la mamá, el papá o quien sí esté notando un problema en el consumo, acuda a, a tratamiento intensivo para que él pueda aprender también algunas estrategias de qué favorece, qué promueve el consumo de mi hijo, qué conductas mías están haciendo que el consumo también se pueda mantener, favorecer, o cómo puedo yo ayudar desde mi papel a que esto pueda ir reduciendo un poco. Entonces, pues se pueden acercar ahí los CAPAS, los CIJs, eh, los centros de atención primaria a las adicciones son tratamientos ambulatorios que pueden ayudar y tienen también atención para familiares. Ok. Ajá. Los grupos Doctor, Al-Anon también son grupos, pero estos son más como de estilo de alcohólicos anónimos, ¿no? Entonces sí sugiero un tratamiento que sea especializado por profesionales. ok. Nos comenta el doctor Marco que sería interesante comentar la experiencia para involucrar a los familiares, para hacer cambios que beneficien terapéuticamente a la persona adicta. ¿Nos compartes, por favor? Claro. Em, El trabajo con familiar también. La familia también tiene características. La familia de un paciente consumidor tiene a veces muchas características de sobreresponsabilidad, de sobreprotección, de dependencia emocional con el familiar dependiente, ¿no? Con el familiar consumidor. Entonces, es importante que también se trabaje con estas conductas, porque hay conductas que promueven el consumo y hay otras que pueden hacer que el paciente deje de consumir. Yo tenía una familia que me decía, bueno, es que mi paciente llega con una abstinencia impresionante y lo primero que me pide cuando llega a casa es que quiere algo caliente de comer. Yo le preparo unos chilaquiles bien picosos para bajar la abstinencia. Este, Todas estas actitudes o estas conductas, pues obviamente no promueven un cambio en el paciente, ¿no? Entonces favorecen o están ahí como sobreprotegiendo una conducta donde el paciente va a decir, pues yo tengo aquí todo, no pasa nada si llego en malas condiciones, si llego pues mal a mi casa, no hay nada. Entonces, también se tiene que abordar y tratar estas conductas de la familia para hacer un tratamiento integral con ello, ¿no? Porque la familia al final también, esto es una enfermedad no solo de uno, sino la familia también se enferma. Entonces, trabajar con ellos. Existía un programa familiar en donde se brinda psicoeducación del consumo,
em, donde se brindan también herramientas que pueden ayudar a la persona al trabajo del mismo. Ujú. Em, y también el acompañamiento a la familia en el aspecto emocional, porque pues también la familia se ve invadida de emociones como frustración, impotencia, enojo, tristeza, y no saben qué hacer con ello, ¿no? Entonces también brindarles un espacio para que puedan abordar y trabajar estas afectaciones que está promoviendo el consumo de la persona, de su familiar. Ok, entonces entiendo que necesitamos trabajar mucho, identificar estos factores, trabajar con la familia, trabajar con la persona que tiene el problema de la adicción y buscar tratamientos con una perspectiva diferente, ¿no? O sea, Ah, hablando de que lo tipo de tratamientos que son como intrusivos, agresivos y demás, como maltratadores, por así decirlo, podríamos decir, así es. no Sí, ayudan, al contrario, como que acentúan más la problemática, ¿no? así es, totalmente. Sí, y también pues comprensible, la familia a veces no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar ante un consumo problemático. Entonces, creo que esto podría ser una guía, una orientación, si ellos van y se acercan a una terapia psicológica, a un acompañamiento de apoyo. Ok. Dele una pregunta que nos hizo Isela. Maestra Sí, Ana, desde tu experiencia, ¿qué factores influyen más en que una persona desarrolle una adicción? ¿En torno a la genética o a las experiencias emocionales? híjole, la verdad es que aquí todo influye mucho, todo tiene un papel importante en esto. Creo que el contexto sí forma parte de los elementos más riesgosos para que una persona desarrolle una adicción. También la parte emocional. En realidad, pues es todo a la vez. No podríamos decir que esto tiene más que esto. Sin embargo, por los casos que yo todo influye, ¿no? He visto, sí he notado que todos los pacientes que llegan tienen una comorbilidad, es decir, no solo llegan con el uso de la sustancia, sino también llegan con un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, hasta trastornos de personalidad y que no sabemos qué se generó primero, ¿no? Si el trastorno de ansiedad y por eso consumió o el consumo le detonó el trastorno de ansiedad. Casi siempre son pacientes duales. Entonces, las experiencias emocionales, todo el factor emocional influye mucho también para que la persona consuma. El entorno, es Ok. todo a la vez. Nos menciona el doctor, cómo se logró el involucramiento familiar en los casos que mencionaste en tu ponencia? Ah, en el caso de Javier, que le puse así, em, se empezó con pláticas a la familia, se empezó a realizar también ejercicios de comunicación. Noté que existía una falta de comunicación entre ellos, ¿no? Entonces se promovía también los ejercicios de comunicación. El paciente también me decía, es que yo le quiero decir esto a mi mamá y no he podido, con habilidades de comunicación. También se tenía terapias entre la familia y el paciente a través de actividades en conjunto. Por ejemplo, el paciente decía, yo quisiera que mi papá también me apoyara en lo de mis carreras, ¿no? En lo del el ejercicio, en correr. Entonces se involucró al papá, participaban ya en esta actividad juntos, de vamos a correr tal día para, pues sí, promover este ambiente de compartir, de generar experiencias. Eso fue en cómo se involucró. Y en el tratado, en llegar a acuerdos, ¿no? En la implementación de a lo mejor los límites que se iban a poner en casa, las reglas, las obligaciones que tenía también Javier en casa, que las estaba dejando de lado, los acuerdos, ¿no? En implementar acuerdos, así se logró el involucramiento de la familia, en el caso, por ejemplo, de Javi, con acuerdos, ¿no? En qué se va a cumplir, cómo se va a llevar a cabo esto. No sé si respondía a la pregunta del doctor. Sí, gracias, Ana, muy bien.
Pero en general es difícil, ¿no? Que la familia esté tan dispuesta a colaborar y a modificar patrones. No sé si en los otros casos o en otros casos hubo mayores retos, porque aquí la familia de Javier parece bastante dispuesta, ¿no? Pero no sé Sí, si... sí, aquí la familia de Javi era una familia que estaba dispuesta a realizar cambios, pero como dice el doctor, hay otras que no tienen esta disposición de cambio, les cuesta mucho el involucrarse, o ya están sumamente también cansadas y ya no quieren saber nada del tratamiento del paciente. Yo tenía un caso en donde también decía, es que yo ya no puedo, yo ya me cansé, yo ya no quiero participar en esto. Estaba tan fracturada la relación que lo quería pues sí, dejar solo. Entonces, no a veces se cuenta con el apoyo familiar ya, por el cansancio de la familia. Sin embargo, sí se puede hacer una actividad o, pues sí, empezar como un trabajo terapéutico con ellos para empezar a establecer nuevamente la relación. Veamos, es un trabajo complejo, pero creo que sí se puede. Ok, te leo otra pregunta. Mario nos pregunta, ¿qué opina del programa de los 12 pasos? Bueno, hay gente que sí le funciona. Hay gente que le funciona esa modalidad, esas estrategias, y pues está bien, mientras el paciente se sienta cómodo con el tratamiento y le ayude, pues creo que podría participar sin ningún problema. Podría ser como un coadyuvante a la rehabilitación de un tratamiento especializado o profesional, ¿no? Finalmente, el compartir también experiencias de una persona que tuvo adicciones con otros, pues también puede ayudar. Como repito, no estoy en contra, pero si al paciente le favorece, se siente bien con este programa, pues puede tomarlo sin ningún problema. O sea que tendríamos que ver la historia del paciente y que, Ah, como se han dicho, no todos los tratamientos ni todas las cosas quedan para todos los pacientes. Cada paciente tiene éxito en diversos tratamientos que no en todos casos es el así mismo es, índice de éxito, ¿no? Entonces, así es. yo creo que en esta parte de los 12 pasos, y me pusiste bien, lo que ayuda mucho es las reuniones continuas para que haya como red de apoyo, ¿no? Ujú. Y entonces Sí, eso hace que no haya tantos problemas de recaer. Y si recaen, eh, tienen como esta parte de la identificación, ¿no? Entre el padrino y la persona que recayó. Y entonces ujú. a raíz de las experiencias, como mencionaste, a lo mejor ahí es en donde se ayudan mutuamente, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Y que pues también se aseguren de que sí cumple con los programas de 12 pasos, porque hay otros espacios en donde pues no se lleva a cabo el programa de 12 pasos como tal, sino se implementan otras estrategias que ya no forman parte del programa de 12 pasos. Entonces sí ver que esté el grupo enfocado que sea de la Asociación Mexicana de AA, que son los que siguen los 12 pasos, ¿no? Ok, Creo- te hago otra pregunta. ¿Es verdad que si en el entorno hay una persona adicta, se enferma también el resto de la familia? Sí, sí, porque a pesar de que solo uno consuma, pues también la otra familia se va enfermando de dependencia emocional, de esta codependencia, ¿no? Donde hay un funcionamiento en espejo, en donde se caen conductas de sobreresponsabilidad. También la familia genera mucho estrés, muchos otros trastornos emocionales que ocurren porque el familiar está consumiendo, ¿no? Entonces sí, es verdad, no solo se ve afectado uno, sino todos a su alrededor también impacta el consumo, sobre todo los que están viviendo de cerca con la persona. Eh, Tenía un caso en donde la familia, pues por ejemplo, la mamá ya no dormía, ya no comía,
todo el tiempo vivía atrás del paciente intentando querer controlar el consumo del mismo, ¿no? Entonces su vida cambió totalmente, dejó de hacer sus actividades, dejó de trabajar incluso por centrar toda su atención en el paciente consumidor de la sustancia. Entonces, claro que sí tuvo un impacto en los otros. Esto que permeó, en que la mamá ya no pusiera tanta atención a la mejor en el hermano, en el papá también, y van descuidando ciertas áreas de su familia, de su vida, por centrarse en el consumo del paciente, que pasa mucho. Me Entonces, quedo sí, pensando en esto que mencionaste de la sobreresponsabilidad, ¿no? En donde algún miembro de la familia se engancha tanto con la problemática que trata de ayudarlo a salir de eso y se pierde como sí, este cuidador en ese círculo, ¿no? De las adicciones. A lo mejor así él no es. consume, pero desarrolla otras patologías. Como qué patologías a lo mejor en la mamá de tu paciente viste aparte de no comer. Uno podría identificar a lo mejor depresión, Sí, pero a lo mejor otras cosas. trastornos de depresión, de ansiedad, de estrés, de afectación física también, y sobre todo emocional, sobre todo en esa parte, ¿no? Donde si la persona deja de ver su vida y solo se centra en él y tratándolo de ayudar, pero en realidad a veces muchas de esas conductas de ayuda pues no ayudan, al contrario, promueven que la persona siga en esa situación. Entonces, es complicado también ver lo del aspecto familiar, porque sin darse cuenta muchas veces la familia pues también juega un papel importante en el consumo del paciente. Yo creo que la familia vendría ayudándonos a dar este soporte emocional o ayudarnos a que las recaídas tengan un componente emocional, dependiendo de eh, la historia de vida, ¿no? Y cómo han sido estas relaciones afectivas, ¿no? En este Así caso, es. pues pareciera que la mamá está muy preocupada realmente Le porque pones. ay, alguien abrió su micrófono. Perdón, Paulina, te Sí, he cedo la palabra, te escuchamos. ¿Sí? Paulina, ¿ibas a hacer alguna pregunta? Bueno, a lo mejor se le abre. Ah, ya mencioné que no. sí, Este, yo creo que volvemos a eso. Entonces, en este caso que mencionas, la mamá sí tenía como este vínculo saludable, por lo visto. No era una mamá, no sé, intrusiva, eh, no quiero usar la palabra, pero castrosa, o no sé, estas mamás que no aportan, ¿no? Que al contrario, no te ayudan al proceso. así es. No, en el caso de Javier, pues que se contaba con esa disposición de los papás de poder cooperar y ayudar en el tratamiento de su hijo, aunque al principio no estaban muy de acuerdo en que él siguiera consumiendo marihuana, al final pudieron entender cómo eran las características, la personalidad del paciente, le- el proceso, respetar el ritmo y el proceso de él mismo. Entonces sí se contribuyó y eso fue un factor de éxito. Cuando no se cuenta con esta disponibilidad o es más difícil el cambio también en lo familiar, pues por eso es tan complejo el tratamiento. Pero de que se puede lograr si necesita tiempo, disposición y que también la familia lleve su proceso terapéutico personalizado, individual. Yo creo que sí. Maestra, muchas gracias por tu ponencia. Dejaste como más claro ciertas dudas, ¿no? Ciertos mitos que a lo mejor en la primera parte de las ponencias, mencionaban, ¿no? Como esta parte de todo tratamiento tiene que tener una recaída y cosas así. Yo creo que Así es. nos ayudaste a enfocar un poco más esta visión de un trabajo
multidisciplinario y la necesidad de cada uno para trabajar diferentes esferas del paciente. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos por su tiempo y por escucharme. Agradezco mucho a Maps y al doctor por este espacio. Gracias, gracias, Ana. Gracias. Muy bien.